Muy bien. Bueno, estamos en Isaías. Quizás podríamos repasar un poco acerca de lo que hablamos y recordar que Isaías es un libro grande. Y a diferencia de otros libros que son de narrativa, nosotros hemos terminado la narrativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la historia de Israel, pensamos desde Génesis hasta Esther. Entonces, cuando nosotros tomamos cada libro de Génesis a Esther, lo podemos colocar en una línea cronológica. O sea, Esther sucede en un tiempo determinado, los jueces en un tiempo determinado, Éxodo en un tiempo determinado. Entonces, fuimos así estableciendo una línea de tiempo, ¿no? O sea, desde Génesis hasta que finalmente el retorno de los exiliados, luego vienen los 400 años de silencio y luego aparece, por primera vez se rompe el silencio con Juan el Bautista, ¿no? Y comenzamos con el Nuevo Testamento. Pero en ese esquema que hemos hecho de Génesis a Esther, donde habla de toda la historia del pueblo de Israel y cómo Dios está tratando, y hemos aprendido muchísimo acerca del Señor, ¿no? De cómo el Señor trata con ellos, cómo trata con el pecado, qué son aquellas cosas que Dios agrada, cómo Él es que se compromete con Israel, cómo cumple su palabra. Maravilloso lo que hemos visto en Esther. Pero ahora comenzamos con los libros proféticos y los libros poéticos. Y claro, Isaías está dentro del tiempo de la narrativa y tenemos que ubicarlo. Y Isaías tiene algunas dificultades, tiene muchas dificultades para poder interpretarlo correctamente. Una de ellas es que, como casi todos los profetas, sus profecías están mezcladas. Necesitamos estudiar bien para poder discernir qué es lo que tiene que ver con el futuro y con su presente. De tal forma que hemos visto que incluso en un solo versículo, el versículo donde cuando el Señor toma el rollo en el templo y lee hasta la mitad del versículo 2 y lo cierra cuando habla, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a sanar, y cierra el libro, pero el versículo en Isaías sigue diciendo, y el juicio, ¿cómo dice? Y el tiempo... bueno, eso me fue de la mente. Y el Señor cierra, porque obviamente eso tiene que ver con la segunda venida, ¿no? Bueno, me quedó ahora lo vamos a repasar. Pero claro, Isaías ve todo como un evento, ¿sí? Ves como un evento solo. Y Isaías, particularmente Isaías, es un hombre que utiliza muchísimas palabras. Y así que es difícil incluso en hebreo poder traducirlo correctamente. Ahora, nosotros tenemos el desafío que Isaías, como otros profetas, no es que de acuerdo a cómo van aconteciendo los hechos, él los va escribiendo. No. Él espera hasta el final de su ministerio y finalmente escribe. Y escribe finalmente en el reinado de Manasés. Manasés fue un rey totalmente perverso, y así como el rey era también esa generación, gente idólatra, perversa, malvada. Así que él escribe en ese reinado, pero no menciona acerca del reinado de Manasés. Pero claro, cuando nosotros comenzamos a leer el libro, del capítulo 1 al capítulo 5, que es la introducción, tiene que ver con la generación que está escuchando la generación actual. Porque, Isaías escribe para las personas contemporáneas, pero los hechos que está escribiendo, de las cosas que sucedieron, no sucedieron en ese momento, sino sucedieron tiempo atrás. Así que está hablando de tiempo atrás para una generación actual. Y en el capítulo 5 le habla a esa generación
acerca de que dice, llama al cielo y a la tierra, ¿has visto alguna vez un pueblo tan pecaminoso como este? Tan torpe, dice, el burro conoce a su amo y estos no conocen a su Señor, ¿no? Y estaba hablando a esa generación, pero del capítulo 6 en adelante, donde está el llamado de Isaías, vuelve hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, va al tiempo, entonces tenés que entender que del capítulo 1 al capítulo 5 le habla a la generación de Manasés, pero cuando empieza a hablar en el capítulo 6, entonces ya comenzamos en la línea de tiempo. Y para ayudarnos a esto, vamos a separar el libro en bloques para poder ubicarlo, ahora sí, del capítulo 6 en adelante, para poder colocarlos en la cronología. ¿A quién le está hablando? ¿En qué momento y dónde? Isaías está en el reino del sur, en Judá, su capital es Jerusalén, 2 tribus al sur. Y aquí tenemos nosotros en el resumen, en el punto 3, bueno, esto lo hemos visto, el tema de la salvación, el propósito, Jehová santo no permitirá inmundicia en su pueblo, así que los castigará y limpiará, preparándolos para participar en la extensión de su reino sobre los gentiles. O sea, este propósito de Dios de alcanzar a aquellos más allá del pueblo judío es algo que ya aparece en Isaías. Y en el 3, en el resumen, dice, el factor más importante que necesitamos saber para correctamente interpretar el libro de Isaías es que los capítulos 1 al 35 fueron dirigidos originalmente a Judá, o sea, al reino del sur, antes del ataque de Siria. Los capítulos 36 al 39 describe el ataque de Siria, y luego los capítulos 40 al 66 fueron dirigidos a los exiliados en Babilonia. Y Isaías escribe como si Judá, o sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, él está hablando siempre en tiempo presente y le habla al pueblo que en tiempo presente y vuelve a hablar en tiempo presente a ese mismo pueblo, pero le está hablando a los que están en cautiverio, en el futuro, pero lo habla en tiempo presente y tenemos que saber cómo discernir eso. Declarando un mensaje de consuelo y aliento a los exiliados. Por ejemplo, ahí en el Isaías 39, sobre el final, bueno, está hablando a esta generación malvada en la que él es parte. Entonces dijo Isaías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, aquí vienen días en que serán llevados a Babilonia. O sea, todavía no habían sido llevados cautivos a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿No? Entonces le está hablando a esa generación y dice, miren, ¿saben qué? Ustedes finalmente han tenido oportunidad de arrepentirse, no se van a arrepentir, así que el juicio va a venir sobre ustedes y van a ser llevados cautivos a Babilonia y sus hijos van a ser esclavos, van a ser sirvientes, van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero ahora en el 40, un versículo después, dice, consolaos, consolados, pueblos míos, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que a su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al mismo grupo de personas? No, ahora le está hablando a los que están, a este mismo pueblo, pero en el futuro, cuando está en Babilonia. Y le dice, consolados, consolados, pueblo mío, su pecado ha sido perdonado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces salta del presente al futuro, hablando siempre en tiempo presente, pero no le está hablando al mismo grupo de personas. Le está hablando al pueblo, pero digamos, tiempo después, ¿no? 70 años después, cuando están ya en Babilonia. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
quizás un poco pensando en esto para que usted pueda guiarse, usted tiene una tabla en su material, una tabla que nos ayuda a graficar lo que les acabo de decir. ¿Recuerdan la vida de Isaías? Isaías vive un tiempo antes, o sea, el acontecimiento del ataque, bueno, vamos a mirarlo así, muy por arriba, y ahora me voy a pasar a otro gráfico que quizás esté un poco más claro. Vamos a pasarnos directamente al otro gráfico. ¿Recuerdan este gráfico? ¿Sí? Tenemos en el 1051 tenemos el Reino Unido. Luego, tras la muerte de Salomón, el reino se divide, es obvio, ¿no? Los reyes tienen hijos, los hijos siempre quedan peleando por el trono, se divide en Israel al norte, o sea, va a seguir teniendo el mismo nombre del pueblo Israel, pero mientras están divididos, son 10 tribus al norte y 2 tribus al sur que van a llamarse Judá, ¿sí? Luego, las 10 tribus del norte en el 722 van a ser llevadas cautivas por Asiria, una nación grande, los asirios, ¿no? Van a ser llevados cautivos. Pero deciden los asirios ir contra el reino del sur, contra Judá, en el 701. Así que dicen, ok, conquistamos el reino del norte, vamos hacia el reino del sur, hacia Judá. ¿Y qué pasa en el 701? Exacto, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, mata a 185.000 soldados en una noche. 185.000 soldados en una noche. Así que regresan a la capital de Asiria, que es Nínive. Nínive. ¿Recuerdan que hablamos de Nínive? ¿Sí? ¿Quién habla sobre Nínive? Jonás. Así que Jonás profetiza antes que Isaías, 2 generaciones antes. Y podemos creer que Asiria se hizo una gran nación porque Nínive se arrepintió y Dios los bendijo, ¿no? Y ahora está usando Dios a Asiria como disciplina para su pueblo. Ok, 701, el rey confía en el Señor, así que son librados, pero finalmente, como no se arrepienten, van a ser llevados cautivos, pero no por Asiria, sino por Babilonia. Asiria, al recibir ese golpe digamos, militar, de haber perdido tantos soldados, ya es una nación que ha perdido poder, así que Babilonia la conquista. Así que ahora es Babilonia. Babilonia viene contra el sur y los conquista. Babilonia no quiere destruir el templo ni quiere destruir Jerusalén, así que primero se lleva a un grupo de personas, a los jóvenes, a Daniel y a los jóvenes para poder lavarle la cabeza, educarlos y después mandarlo, pero el pueblo sigue peleando, vuelve a llevar otro grupo de personas, siguen peleando, finalmente destruye la ciudad, destruye el templo. Luego Babilonia es vencida por Persia y los persas no querían tener gente en su territorio. La idea era que la gente vuelva a sus naciones, así que los permite regresar también en 3 fases. Aquí está Daniel también. Daniel ya es anciano, tiene como 90 años. Él no regresa, él se queda en Persia, ¿no? Luego vamos a ver cuando veamos a Daniel. Luego, bueno, el tiempo de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el milenio y el estado eterno. Hablamos entonces de Isaías. Isaías vive, o sea, en el momento de que las 10 tribus de Israel son llevadas cautivas, es justo la mitad del ministerio de la vida de Isaías. A la mitad del tiempo y del ministerio de la vida y ministerio de Isaías es cuando ocurre
la deportación del reino del norte por Asiria. Y termina en los eventos de la liberación de Israel a manos de nuestro Señor Jesucristo, los 185.000 soldados. Ahí es el ministerio de Isaías. Ahora pensamos, él escribió cómo acomodamos los capítulos, ¿no?, dentro de su vida. Bueno, en la primera fase, desde el comienzo de su ministerio hasta que el reino del norte es llevado cautivos, son del capítulo 7 al 35. Recuerden, el 1 al 6 es la introducción. Del 7 al 35. ¿Y qué describe? Bueno, el 1 al 6 es la introducción. Del 7 al 35 está dirigido a Judá. Judá es el reino del sur. Está dirigido a ellos, antes de que sean exiliados los del norte. ¿Para qué? Para que se arrepientan y para que sean fieles al Señor. Les habla de que las naciones van a ser derrotadas, que finalmente Siria y Asiria van a ser derrotadas, y les advierte que de todas maneras, como si no se arrepienten, ellos van a ser llevados cautivos por Babilonia. La segunda advertencia del juicio venidero es cuando Babilonia los va a llevar cautivos. La segunda parte, del 36 al 37, por la fe de Ezequías, ¿sí? Es liberado del acecho, cree en Jehová, el Señor Jesucristo los libera de esa ciudad sitiada, de Jerusalén sitiada, y Asiria es derrotada. Del 38, el capítulo 38 al 39, el fracaso de Ezequías en no confiar en el Señor y mostrarle los tesoros del palacio a los babilónicos, y luego viene el juicio de los babilónicos, o sea, vienen y los llevan cautivos. Del 40 al 66, dirigido a Judá en el exilio, o sea, mientras están exiliados. Del 40 al 66, ahí es donde dice, consolados, consolados, pueblo mío, le está hablando al pueblo que está en Babilonia. Luego, bueno, para darles esperanza de su retorno, ya en el tiempo de Persa, que van a retornar, y luego habla del milenio y del estado eterno, ¿sí? O sea, todo esto cubre Isaías. El 1 al 6, la introducción. Del 7 al 35 es antes, el periodo desde el comienzo hasta antes de que el reino del norte sea llevado cautivo. La segunda parte, del 36 al 37, es cuando, a partir del acontecimiento de la derrota de los asirios, y bueno, el juicio babilónico, bueno, ahí tenemos todo. Luego esto usted lo va a tener en sus notas. Lo subo luego al Classroom, como lo hice con el otro gráfico, para que usted lo tenga y lo pueda repasar. Ahora, todo esto que nosotros vemos, que está dirigido obviamente a partir del capítulo 40, que está dirigido a los exiliados, no es solamente para advertirles a ellos que deben arrepentirse, sino también para que aprendan a caminar en santidad. Cuando a nosotros nos toca muchas veces leer en las Escrituras cosas que aún para nosotros todavía siguen siendo futuras. La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ante esa venida que nosotros entendemos, ante la sombra de la venida del Señor Jesucristo, no es simplemente para saber que el Señor Jesucristo viene, sino para vivir una vida santa y piadosa. Colosenses 3, cuando dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, lo dice no solamente para que entendamos dónde vamos a estar, sino para que vivamos de una forma santa y piadosa hoy, ¿sí? Y ese es el sentido de la profecía. Ok. Tenemos entonces el resumen del 1 al 35. Usted eso lo tiene, estoy acá ahora, lo que contiene cada capítulo, que el mensaje de Isaías tiene que ver con la salvación de Jehová,
Él comienza con la acusación formal contra Judá, mostrándole que se merecen la muerte, y luego a través de diferentes ayes, hay Egipto, hay Asiria, en contra de las naciones, y en particular predice que va a ser derrotada Asiria y Babilonia, muestra que solo se debe confiar en Jehová, y que Él establecería su reino eterno sobre todo el mundo a través de un niño nacido de una virgen, quien es Dios fuerte. Del 36 al 39 narra la caída de Asiria. Jehová cumple con todo lo que Isaías había predicho. Esto muestra algo muy importante acerca de las palabras de Isaías. Judá debía escucharle con atención. Esta sección hace una transición entre el trasfondo de Asiria, de los capítulos 1 al 35, y el trasfondo de los babilonios, en los capítulos 40 al 66. Hermanos, cuando nosotros pensamos en un libro como Isaías, y decía que hay pocas personas que predican Isaías porque lleva un gran trabajo predicarlo, porque necesitamos conocer varios contextos. El contexto de cuando los hechos ocurren, el contexto de por qué Isaías está diciendo eso a la generación de Manasés, si es que está hablando de cuando están cautivos, si es que lo que está hablando tiene que ver con el retorno, o con el milenio, o con el estado eterno. Lleva mucho trabajo. Pero no es imposible. Necesitamos esforzarnos y entender, y tenemos las herramientas para hacerlo, pero nunca usted tome un libro y empiece a predicar o enseñar algo si realmente no conoce, ¿no? El contexto de la Escritura. Y esto nos hace recordar eso, la importancia de nosotros estudiar. Una vez que el Espíritu te guía. No, hermano, el Espíritu te guía cuando vos aprendes algo, ¿no? El Espíritu no te puede hacer recordar algo que nunca vino a tu memoria. Entonces, necesitamos aprender. Del 40 al 66 Isaías escribe esta sesión dirigida, a los futuros exiliados, afirmando que Dios le haría regresar a la tierra. El profeta muestra simultáneamente tanto la inminencia de la fatalidad, o sea, de lo que va a ocurrir, como la certeza de la misericordia de Dios en el futuro. Isaías no solo habla del siervo de Jehová, Ciro, quien permitiría que Judá regresara a la tierra en el futuro cercano, sino también habla del instrumento que usaría para hacer volver a Judá para siempre. Esto es su siervo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el hecho de hablarles del futuro como que ya hubiese ocurrido, decir, ustedes van a ser llevados cautivos, no es fatalismo. Fatalismo es la idea de que algo va a ocurrir y nosotros no podemos cambiar eso. No, la idea no es una idea de fatalismo, puesto que ellos tenían la opción de arrepentirse y de demorar el juicio como lo hizo Josías, sino que esto tenía que ver, como dije antes, con una esperanza que los podía purificar, ¿no? Cambiar su forma de vivir hoy, su presente, para que puedan vivir en santidad en vez de vivir como una generación perversa. Luego usted tiene un cuadro, y aquí vemos también dividido, vemos que del 1 al 35 habla de condenación, y hay una súplica y una promesa de restauración futura, la humillación de las naciones y la advertencia de no confiar en las naciones. Luego hay una conexión ahí entre las dos historias, entre Ezequías, entre la derrota de Asiria y el exilio de Babilonia, 36, 37, 38 y 39, y luego el consuelo a los exiliados. Entonces tenemos la primera parte en Asiria, por decirlo de alguna manera, y la segunda parte, el contexto es Babilonia. Pero si usted presta atención, Isaías es un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Ok, un quiasmo es como un sándwich. Así escriben los judíos. No es que ellos, para llevarte al punto de
del argumento, del texto, no es que lo repiten muchas veces, sino que repiten los extremos. Repiten los extremos y lo más importante está en el medio. Es como un sándwich, una tapa, otra tapa, lo más importante es lo que ponemos en el medio, ¿no? Un sándwich tiene nombre de acuerdo a lo que le ponemos en el medio, ¿no? Si es de pan, no es sándwich. Si le ponemos milanesa, sándwich de milanesa. Si le ponemos fiambre, sándwich de fiambre, ¿no? Depende de lo que le pongamos. Si es de tortilla, tortilla. Entonces, lo más importante, lo que define todo el pasaje es lo que está en el medio. Y fíjese esto. Del capítulo 1 al 12 habla de condenación. Ahora nos vamos al otro extremo, al capítulo 58 al 66. O sea, hablamos de un extremo, hablamos del otro extremo. En el otro extremo también habla de condenación. Condenación al principio, condenación al final. No confiar en las naciones, no confiar en los ídolos. ¿Ves? De vuelta, ¿sí? Las tapas. Lo más importante, la humillación, ¿no? Del Redentor, de Cristo. Eso es lo más importante del libro de Isaías. Y la humillación de las naciones, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a ver una vista panorámica entonces de los capítulos. Bueno, como dije antes, los primeros 5 capítulos es la acusación a la nación. Ellos debían dejar de confiar en los hombres y en las cosas terrenales y deberían poner su confianza en el Señor. Sí, mira, hay un pasaje en Salmos que habla acerca de poner nuestra confianza en el Señor. Salmo 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Por qué Israel no debía contar cuántos soldados tenía? Claro, ¿para qué querés saber cuántos soldados tenés? No, bueno, tengo 5.000 soldados, Asiria tiene 20.000, Siria tiene 5.000, necesito contratar 50.000. No necesitas confiar en Dios, necesitas confiar en Jehová. Por eso era pecaminoso, ¿no? Confiar en las otras naciones o en su propio poderío, debían poner su confianza en el Señor. Luego, en el capítulo 6 de Isaías, nosotros vemos el llamado de Isaías. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Quién es este Señor que está sentado en el trono? ¿Jesucristo? ¿Quién es? ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Dios Padre? ¿Sí? Ok. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sabemos por Juan. Ahí Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos hace referencia a Juan 12, 41. Vamos a leerlo ahí. Aquí está hablando, un poco de contexto, está hablando Juan acerca del Señor Jesucristo, dice, y estas cosas habló Jesús, está hablando de Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, por esto no podían creer, está hablando de los fariseos. También dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan para que yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Este está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? En el contexto está hablando del Señor Jesucristo. Y lo que dice Juan, que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, Juan está relatando qué es lo que ocurría ahí con el Señor Jesucristo y los fariseos, y habla del pasaje de Isaías,
Y entonces dice que Isaías dijo esto cuando lo vio al Señor Jesucristo, ¿no? Vio su gloria y habló acerca de él. Okay, entonces el que está sentado allí en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Isaías tiene una alta estima del Señor. O sea, habla con mucha reverencia. El año que murió el rey Osías, vi yo sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Y ahí dice, Señor es santo, santo, santo. Y esta reverencia, este aprecio que él tiene acerca de la persona del Señor, acerca de su carácter, de sus perfecciones, lo va a mantener a través de todo el libro. Y así habla Isaías acerca de nuestro Señor. En el 7 veamos otro pasaje clave. (7:14) La Virgen concebirá y dará luz un hijo. Esta es una dificultad clave. Ninguno de ustedes me dijo nada acerca de esto. Yo esperaba que quizás ustedes me pregunten algo. En la profecía de Isaías 7:14. ¿Recuerdan este contexto? Que Isaías va a Acaz y le dice, pide una señal, cualquier cosa que quieras, del cielo, de la tierra, pide una señal y te será hecha. Y no pide nada, dice, no voy a pedir nada. O sea, idólatra terrible. Y entonces, de todas maneras, Isaías le dice, bueno, Dios te va a dar una señal. Dios va a dar una señal que esas naciones van a ser derrotadas. ¿Cuándo van a ser derrotadas? Ahora, en este tiempo, en 5 años en adelante van a ser derrotadas. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién es? Cristo. Comerá mantequilla y miel. ¿El Señor comía mantequilla y miel? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Está hablando de una señal para el rey Acaz y le dice que va a nacer un niño y que antes que ese niño sepa diferenciar lo bueno y lo malo, 5 años, esas naciones que Acaz le estaba temiendo iban a ser derrotadas. Bueno, están las dificultades claves. Lo vamos a ver ahora cómo interpretar ese pasaje. Luego en el 9:6, un niño nos es nacido, Dios fuerte. Este es un pasaje muy citado ¿cuándo? En la Navidad, ¿no? Un pasaje que generalmente se predica en la Navidad, 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Qué maravillosa, obviamente es nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Pero a veces se predica sacado de su contexto. Y nosotros debemos entender el contexto, por qué Isaías está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo como admirable consejero, como Dios fuerte, como príncipe de paz. Hay un contexto acerca de esto, ¿no? Porque esta nación no sabía qué hacer. Esta nación no sabía a dónde acudir. Y lo que necesitaban era alguien que les aconsejara. Isaías dice, ¿sabe qué? Van a ser un niño y este va a ser, no un consejero, va a ser un admirable consejero. Ellos eran débiles,
Estaban siendo amenazados por un montón de naciones mucho más fuertes que ellos y necesitaban fuerza. Entonces le dice Isaías, este niño será Dios fuerte. Ellos necesitaban estabilidad, porque había mucha inestabilidad. Y este va a ser un Padre eterno. Y lo que necesitaban era paz. Y este va a ser el príncipe de paz. Esto tiene que ver con el contexto, tiene que ver con esta nación que está pasando por esta circunstancia. No le dice Dios misericordioso, que Dios es todo misericordioso. Pero obviamente esto tiene que ver con la situación en la que está viviendo esta nación. Y es por eso que lo dice. Y cuando nosotros predicamos textos así, debemos entender el contexto y a quién está dirigido esto y por qué está dirigido esto, ¿no? Entonces, importante esto también. Luego, capítulo 11, el establecimiento del reino. Saldrá una vara del trono de Isaí. Estamos acá en el 11.1. Esto es obviamente es una profecía acerca del Mesías. Miren, hay muchas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que si usted no conoce el Antiguo Testamento, no las va a entender o se las va a perder, ¿no? Por ejemplo, para pensar una de estas conexiones, si vamos a, por ejemplo, Lucas 11:20, dice, por lo tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto está dentro del contexto de la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, donde estaban acusando que el Señor echaba fuera a los demonios por Belcebú, ¿no? Entonces el Señor les dice, estoy en el 20, ¿no? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, si lo que estoy haciendo es el dedo de Dios, entonces el reino ha llegado. ¿Qué significa el dedo de Dios? ¿Qué significa? Esta frase aparece otra vez en las Escrituras, solo otra vez. Aparece en Génesis. En Génesis. Y es cuando, recuerdan que cuando va allí Moisés y está dándole señales, que los magos pudieron reproducir las primeras señales y las demás no las pudieron reproducir, y dijo, esto no es más que el dedo de Dios haciendo esto. Lo que el Señor está diciendo es, yo soy. Luego más adelante Moisés dice que va a venir un segundo Moisés. Ahora vamos a ver el pasaje. Pero para estas personas que están delante del Señor Jesucristo, que conocen la Torá, que conocen a Moisés, es una conexión directa para decir, yo soy el segundo Moisés. Yo soy el segundo Moisés, ¿no? Entonces, estas conexiones son continuas del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y obviamente si nosotros no las entendemos, nos perdemos el significado de ellas. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirés, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios. Entonces, profeta en medio de ti, este es el segundo Moisés, ¿no? El Señor es el segundo Moisés, y es eso lo que le está diciendo él a los fariseos. Bien, capítulo 13, profecía acerca de Babilonia.
muchas profecías y ayes, condenación acerca de Babilonia. O sea, es fácil que nosotros hoy podamos decir, de este lado de la historia, podemos decir, bueno, Babilonia fue derrotada, pero cuando Isaías se para y decir, hay de Babilonia, cuando es una nación que es poderosa, bueno, es difícil pensar en la caída de Babilonia, pero así lo está diciendo Isaías. Isaías dice, hay de Babilonia. Y hay muchos ayes, ¿no?, de aquellos que no confían en el Señor. Y el 14:14, bueno, y si seré semejante al Altísimo. Este es un pasaje que también lo vamos a ver en las dificultades claves. Luego en el capítulo 24 habla de la gran tribulación. Esto lo sabemos porque el Señor lo llama así, ¿no?, que habrá tiempo de gran tribulación. Y también lo vamos a ver en las dificultades claves. Acá Isaías también mezcla la tribulación con la gran tribulación y tenemos que discernir también cómo él expresa su profecía. En el 29:13 dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios, o sea, ellos con sus labios me honran. Hablan bien de mí, hablan bien de Jehová. Sus labios profieren palabras de adoración hacia mí. Este momento seguramente era un momento donde el rey Ezequías estaba gobernando. Ezequías fue un rey piadoso. Era un hombre que buscaba a Jehová. Pero el pueblo no lo hacía. El pueblo simplemente seguía al Dios del rey, pero realmente ellos no amaban a Jehová, no buscaban a Jehová. Y este es a veces un problema que nosotros vemos constantemente, de que cuando hay líderes, ¿sí?, que profesan seguir algo o apreciar algo, entonces la gente que lo sigue, entonces también porque el líder lo sigue, ellos también lo siguen, ¿no? Y pienso que será por eso que Dios no quiso convertir ni a los ricos ni a los poderosos de este mundo, porque le sería fácil a Dios convertir a todos los presidentes, ¿no?, y a todos los poderosos de este mundo, y toda la gente diría, nosotros también somos creyentes, nosotros también somos creyentes, pero lo dirían solamente de labios y no de corazón, ¿no? Entonces esta gente seguía al Señor de labios, pero no le buscaba de corazón, y es eso lo que dice este pasaje. Y lo vemos esto en Josías. Josías también fue en Reyes. Josías también fue un rey que buscaba a Jehová. Y el pueblo en el tiempo de Josías parecía ser que también buscaba a Jehová. Pero inmediatamente cuando muere Josías, de repente, de buenas a primeras, el pueblo cae en idolatría terrible. Y decimos, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Josías buscaba de corazón a Jehová, pero el pueblo no. El pueblo solamente de palabras, ¿no? Luego en capítulo 34 tenemos la batalla de Armagedón. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Obviamente estamos viendo un panorama, pero necesitamos detenernos para hablar acerca de esto. Pero hay relatos en el capítulo 34 acerca de la batalla del Armagedón. Luego 36 y 37 está la liberación de Ezequías y Judá de Asiria. Esto ya lo hemos visto. Capítulo 40 al 48, la supremacía de Jehová sobre los ídolos. No es que dice Jehová es el Dios más poderoso. No dice eso. Dice Jehová es el único Dios. Es el único Dios, porque no hay otro Dios. Es el único. Y habla acerca de la necedad de esta gente. Que dice, este pueblo agarra un tronco, lo corta al medio, con la mitad de ese tronco se hace de comer, y con la otra mitad de tronco hace un ídolo, se postra delante del ídolo y dice, Dios mío, qué necedad, ¿no? Qué necedad la de este pueblo.
Pero bueno, Él prueba que Él es el único Dios. Y esto es consuelo para los exiliados. Porque si Dios es como dice Isaías, que puede poner todos los mares en el cuenco de su mano, entonces ¿cómo no los va a poder liberar? ¿Cómo no va a poder resolver los problemas que ellos tienen? Y hermanos, nosotros deberíamos aprender también de Isaías, de exaltar constantemente el Señor y sus perfecciones y quién es el Señor y su poder. Y yo creo que si la iglesia hiciese eso constantemente, si constantemente estuviéramos pensando en la grandeza de nuestro Dios, en el poder de nuestro Dios, en la majestad de nuestro Dios, muchos problemas se resolverían por sí solos, ¿no? Para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que Dios puede hacer y nuestras limitaciones, entonces aprenderíamos que a nosotros nos toca confiar en Él, porque Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Luego, en el 48, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Esto es importante para un pueblo que está en cautiverio y no tiene nada, pero tienen el consuelo que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, nadie va a quitarles eso. 48 del 13 al 16, mi mano fundó también la tierra y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este es un pasaje que describe muy bien la Trinidad, ¿cierto? Porque dice, mi mano fundó también la tierra. Dios, ¿no? Y ahora me envió Jehová, el Señor, Cristo, y su Espíritu. Tenemos las tres personas de la Trinidad, ¿cierto? Sí, es un pasaje en el Antiguo Testamento que nos muestra claramente la Trinidad. Luego en el 53:1, tenemos el sacrificio, obviamente, de nuestro Señor, de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro juicio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Saben qué significa eso? Manifestar el brazo, que Dios manifestó su brazo. Es como cuando alguien se arremanga para trabajar. Descubre su brazo, muestra su brazo. Esa es la idea, ¿no? Jehová manifiesta su brazo, como decir, ahora lo haré, ahora lo voy a hacer. Va a poner ahí todo su poder, todo su empeño. Es curioso, ¿saben qué es curioso? Que este capítulo 53, los judíos no lo leen en la sinagoga. Personas que evangelizan a los judíos generalmente tienen este texto y lo reparten a los judíos, se los dan a leer sin decirle qué porción de la Escritura es y le preguntan de quién habla este pasaje. Y los judíos dicen de Jesús. Y dice, ¿y dónde está ese texto? Está en el libro de ustedes, en el Nuevo Testamento. No, está en Isaías. Está en Isaías. ¿Amén? Pero no lo leen. No se lee en la sinagoga este texto. Luego en el 53:10, una frase maravillosa. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Entonces cuando pensamos, ¿quién mató a Cristo? Obviamente los judíos, obviamente los romanos, obviamente los sacerdotes, obviamente Judas, pero finalmente el que mató a Cristo fue Dios. Él quiso quebrantarlo. Dios Padre quiso quebrantarlo, ¿no? Bien, estamos en horario. Vamos a hacer un pequeño break acá y luego continuamos. ¿Les parece? ¿Bien? Amén.